Buenos días, estimados estudiantes. El siguiente video que vamos a hacer es una explicación adicional de geometría plana. Vamos a hacer una explicación sobre el ejercicio que se les pidió realizar la última clase y adicionalmente vamos a ver otro más para tratar de entender algunas situaciones particulares de la resolución de este tipo de ejercicios. Entonces, voy a compartirles la pantalla de el ejercicio que habíamos empezado la última clase. Bueno, como ustedes recordarán, se había pedido hacer este ejercicio número 3. En esta figura nos dice que el ángulo CDH es igual al ángulo CEH, que el segmento FH es igual al GH, que el segmento DH es igual al EH, que el segmento AC es igual al BC y que el DC es igual al DC. Y finalmente nos pide demostrar que el triángulo ADG es igual al triángulo BEF. Muy bien, entonces, algunas situaciones. Antes de empezar a plantear como lo hemos hecho en clases anteriores, hay que estar claros de una cuestión. A la larga, lo que nos pide este ejercicio es demostrar que este triángulo, este de aquí, el ADG, este que lo estamos poniendo con rojo, es igual al triángulo BEF, este que le vamos a poner en naranja, ¿no es cierto? Que el triángulo rojo es igual al triángulo naranja. La larga es un speed. Estos ejercicios lo que buscan es esta demostración. Nos dan toda esta información de acá, por supuesto que esa información es válida, pero a mí no me conviene empezar a demostrar situaciones que nada tienen que ver con la demostración que yo tengo que hacer. Es decir, ¿me importará acaso demostrar que este ángulo es igual a este? Así se venga como dato. No, a la larga no me interesa, no me interesa para nada eso. Por ahí me interesa que demostrar que este triángulo chiquitito es igual a lo mejor a este otro triángulo chiquitito de acá. No, eso tampoco. ¿Está bien? Yo lo que tengo que tratar, muchachos, es siempre de buscar, a ver, ¿cómo hemos demostrado que dos triángulos son iguales? Demostrando que las partes del triángulo son homólogas, ¿no es cierto? Y si es que las partes del triángulo son iguales, el triángulo es igual. O viceversa, si el triángulo es igual, sus partes también son iguales. Entonces, por ahí tenemos que dirigir nuestra demostración. No nos tenemos que concentrar en otros datos que nada aportan a esa demostración específica. Si me pidiera otro tipo de demostración, bueno, pues me voy a centrar en los datos que quiero demostrar, no en los pormenores. ¿Está bien? Bueno, dicho eso, dejemos esto marcado así para que se entienda qué es lo que tenemos que demostrar. ¿Está bien? Listo. Bueno, voy a detener en este momento el compartir de esta pantalla y vamos a revisar por acá. eh, Ahí estamos. Vamos a mostrar por acá cómo resolver este ejercicio. Entonces, aquí tenemos la misma figurita. ¿Está bien? Es la que teníamos acá. Entonces, si nosotros vamos anotando los datos, ¿qué nos decían los datos? A ver, vamos colocando aquí datos, ¿no es cierto? Que es el primer paso que tenemos que colocar. Entonces, en los datos nos dice un sinnúmero de cosas, que el ángulo CDH es igual al ángulo CEH, ¿no es cierto? Nos dice también que el segmento FH es igual a GH, ¿no es cierto? Ustedes pueden ir viendo en el gráfico estos datos que estamos anotando. Nos dice también que el segmento DH es igual al segmento EH. Perfecto.
También que AC es igual a BC, ¿correcto? Y finalmente que DC es igual a S. ¿Está bien? Esos son todos los datos que nos entrega el ejercicio. Ahora, la hipótesis. La hipótesis me dice que demuestre que el triángulo ADG es igual al triángulo BEF. ¿Correcto? Esa es la hipótesis. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la demostración. De todos los datos que me da, ¿no es cierto? Hay unos muy importantes ahí sobre las igualdades que me muestra acerca de los lados. Eh, por ejemplo, me dice que AC es igual a BC, pero que también DC es igual a S, ¿no es cierto? Entonces, como yo necesito centrarme en los dos triángulos que quiero comparar y decir que son iguales, ¿no es cierto? Entonces, voy a ir por ese lado, voy a ir buscando demostrar justamente que las partes de esos triángulos son iguales para luego decir que los dos triángulos son iguales. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, yo podría decir, como primer paso, vamos a ver qué, qué elementos tengo ahí para trabajar. Yo puedo demostrar a la larga por, puedo trabajarle de manera que los lados de externos, digamos, de esos dos triángulos, primero demostrar que esos son iguales, ¿correcto? Luego, como tengo que FH es igual a GH, ¿no es cierto? Y como EH es igual a DH, puedo luego demostrar que esos dos lados son iguales en los dos triángulos. Y nosotros conocemos que dos triángulos son iguales si tienen todos sus lados iguales, si tienen dos lados y el ángulo comprendido igual, ¿no es cierto? Y si es que tienen los, un lado y los ángulos adyacentes a ese lado iguales. ¿Está bien? Entonces vamos a ir resolviendo eso. Eh, vamos a partir con con los lados. ¿Está bien? Vamos a partir demostrando que esos lados son iguales y veamos qué más. A ver, quiero verificar en realidad todo lo que tenga aquí igual. Ya, y los ángulos, el CDH, ¿no es cierto? Y el CEH también me van a permitir demostrar que si estos ángulos son iguales entre sí. De esa manera creo que podría llegar a demostrar este ejercicio. Muy bien, entonces vamos. Paso uno, ¿no es cierto? Recuerden, yo me voy a centrar en los elementos que me sirven para mi demostración, no en los que no me sirven. Entonces, como primer paso, yo voy a decir, si AB, a ver, perdón, AC es igual a BC, eso es por datos, ¿no es cierto? Si AC es igual a BC, ¿no es cierto? Y el lado también me da como dato que DC es igual a S, DC es igual a S,
Y todo esto de aquí es por datos, ¿no es cierto? Entonces, entonces, yo pongo que A C, ¿no es cierto? Es igual, A C es igual a AD más DC. Por otro lado, digo que BC es igual a BE más EC. ¿Cómo podría justificar esto? Y todo es igual a la suma de sus partes. ¿Verdad? Ya. Por lo tanto, yo pudiera igualar estas dos, porque estas son iguales, ¿verdad? Aquí está, AC igual a BC. Entonces ahora yo puedo poner que AD más DC es igual a BE más S. ¿Cómo justifico esto? Toda cantidad puede ser, a ver, puede ser reemplazada por su igual. ¿Está bien? Toda cantidad puede ser reemplazada por su igual. Ahora, como DC es igual a S, ¿no es cierto? Estas se anularían, ¿no es cierto? Esta se eliminaría con esta y por lo tanto AD queda igual a BE. ¿Está bien? Esa es la primera gran conclusión del ejercicio del paso uno, ¿no es cierto? Que AD es igual a A y B. ¿Está bien? Si quisiera justificar un poco esta operación de simplificación, puedo decir, si en una igualdad se suman o restan cantidades iguales, la igualdad se mantiene, ¿no es cierto? Bueno, listo. Ya tengo eso. Vamos ahora a demostrar el otro lado, los otros lados que estos son iguales. Entonces, paso 2, ¿no es cierto? Ahora, en los datos nos han dicho que DH es igual a EH, ¿no es cierto? Y también nos han dicho que FH es igual a GH. ¿Está bien? Entonces, vamos a poner en los segmentos, pongamos directamente DG, esto es igual a DH más GH, ¿no es cierto? También el EF es igual a EH más FH. Aquí nuevamente
pudiéramos poner que el todo es igual a la suma, ¿no es cierto?, de sus partes. ¿Verdad? Simplemente nosotros vemos en el gráfico que DH está compuesto, perdón, que DG está compuesto de DH y de GH. Que el segmento EF está compuesto de EH y FH. Eso es lo que estamos poniendo aquí, ¿no es cierto? Ahora, nosotros pudiéramos reemplazar esto de aquí, el uno con el otro. ¿Por qué? Porque en los datos, ¿no es cierto? Ponemos ahora, ¿no es cierto? Esa cantidad DH es igual a EH. Ahora, sí, DH es igual a EH. Esto es por datos, ¿no es cierto? Por datos. Y también nos dice que GH es igual a FH, también por datos. Pudiéramos concluir, ¿no es cierto? Entonces, directamente podemos decir que DG es igual a EF, ¿no es cierto? ¿Y cómo podríamos justificar esto? De varias maneras. Si una cantidad es igual a una segunda y esta igual a una tercera, la primera es igual a la tercera, ¿no es cierto? O también pudiéramos decir que si en eh, si una igualdad es igual a otra igualdad, o una primera igualdad es igual a una segunda igualdad, la primera igualdad es igual a la tercera. Entonces, estos datos pueden ser reemplazados por estos y nos va a quedar lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, aquí, por ejemplo, en EF pudiéramos reemplazar EH por DH y pudiéramos reemplazar FH, ¿no es cierto?, por GH. Entonces, DG me quedaría igual a EF. ¿Está bien? Bueno, vale la pena aquí anotar si una cantidad es igual a una segunda cantidad y esta igual a una tercera, anotemos acá, la primera es igual a la tercera, ¿no es cierto? Algo así, quedaría justificado algo así. Entonces ya tenemos demostrados que este lado es igual a este lado, que este lado es igual a este lado. Me falta demostrar que este ángulo es igual a este de acá. Ese podría ser la idea para demostrar que estos dos triángulos son iguales. Ahora, a mí me dice que este ángulo, el CDH, es igual al CEH, ¿no es cierto? Pero ese ángulo es colineal con este ángulo, ¿no es cierto? Y a su vez, este ángulo es colineal con este ángulo, ¿verdad? Y los dos son colineales, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va a ir el paso 3, tercero, ¿está bien? Entonces, yo voy a decir que puedo directamente asumir por lo que yo conozco de geometría y trigonometría que el ángulo CDH
más el ángulo ADH, si es que quiero, es igual a 180 grados. Y aquí pongo que son ángulos colineales, ¿verdad? También puedo decir que el ángulo CEH más el ángulo BEH es igual a 180 grados. También porque son ángulos colineales. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, yo puedo hacer una igualdad, ¿no es cierto? El ángulo CDH más el ángulo ADH es igual al ángulo CEH más el ángulo BEH. ¿No es cierto? Y aquí la explicación es eh, la misma. Si una igualdad, a ver, si una cantidad es igual a una segunda y esta igual a una tercera, la primera es igual a la tercera, ¿no es cierto? Entonces, coloquemos nomás acá. Si una igualdad, a ver, ¿cómo estamos poniendo? Si una cantidad, perdón, vamos aquí, cantidad es igual a una segunda y esta igual a una tercera, la primera es igual a la tercera, ¿no es cierto? Ya, esa es la explicación de por qué esto. Ahora, si ángulo CDH es igual a ángulo CEH, esto es por datos, ¿no es cierto? Entonces, directamente puedo concluir que el ángulo ADH es igual al ángulo BEH. ¿Por qué razón? Porque si en una igualdad sumo o resto cantidades iguales, se mantiene la igualdad. Entonces acá, si este es igual a este, ¿no es cierto? Pues estas se pueden simplificar. ¿Está bien? Entonces aquí vale la pena poner si en una igualdad se suma o se resta cantidades iguales, la igualdad se mantiene. Se mantiene. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, el cuarto paso podría de una ponerle así. El triángulo ADG, ADG, ¿no es cierto? Es igual al triángulo BEF. ¿Por qué? Dos triángulos son iguales si tienen dos
lados iguales y el ángulo comprendido igual. Nosotros ya demostramos que AD es igual a EB, ¿no es cierto? En el paso 1. Demostramos que DG, ¿no es cierto? DG es igual a EF en el paso 2 y que el ángulo ADH, pero bueno, luego vemos que H se prolonga hasta G y vemos que EH se prolonga hasta F. Entonces, pongamos nomás que el ángulo ADH es igual al ángulo C, perdón, sí, que el ADH es igual al ángulo BEH. BEH. Esto en el paso 3. Entonces ya queda justificado esto de aquí. Es lo que se quería demostrar, ¿cierto? Ya está. Entonces, nuevamente les digo que cuando nosotros queremos trabajar un, un ejercicio de estos, nos tenemos que centrar en lo que me está pidiendo el ejercicio. ¿Está bien? En este caso, es estos triángulos de aquí. Yo no saco nada demostrando que este segmento de aquí es igual a este de acá o que esto de aquí es igual a la base de acá, yo qué sé. Directamente tratar de buscar que las partes que forman la figura que quiero demostrar que es igual son iguales. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. En el examen muy probablemente no les van a dar una figura, sino les van a pedir que ustedes mismos construyan la figura y demuestren. En ese caso, eh, puede suceder lo siguiente. Acá tengo un ejercicio que lo he anotado para indicarles. Entonces, fíjense, dice, en un triángulo PQR, ese es un punto del lado PR y T es un punto del lado QR, de manera que PS igual a QT y RS igual a RT. Demuestre que PT es igual a QS. ¿Está bien? Entonces, esto de aquí nosotros tenemos que dibujar. Aparte de tener la explicación, tenemos que dibujar. Entonces, se hace paso a paso, ¿no es cierto? Tenemos que ir haciéndolo paso a paso. Dice, en un triángulo PQR, ¿no es cierto? PQR. Entonces, vamos a hacer ese triángulo. A ver, tenemos el triangulito aquí y nos dice que es el triángulo PQR. PQR. Ya. Dice, S es un punto del lado PR. Muy bien, entonces ese puede ser un punto aquí, ¿no es cierto? Y T es un punto del lado QR. Entonces, del lado QR que tenemos aquí, aquí está T, ¿no es cierto? Ahora nos dice que PS es igual a QT, ¿no es cierto? Y que RS es igual a RT. Lo que me pide demostrar es que PT, hacemos PT, ¿está bien? PT es igual a QS. ¿Está bien? Algo así. Eso es lo que nos pide demostrar. Muy bien. Vamos entonces con la
con la demostración. Primero los datos, ¿no es cierto? Entonces, los datos nos dice que eh, PQR es triángulo. Nos dice que PS es igual a QT. PS es igual a QT, ¿verdad? Muy bien. Ahora, nos dice también que RS es igual a RT, ¿correcto? Esos son todos los datos que nos da. Y la hipótesis, ¿no es cierto? Me dice que demuestre que PT es igual a QS. ¿Está bien? Listo. Vamos a analizar nuestro gráfico. Si nos damos cuenta, PT, ¿no es cierto? De alguna manera forma parte de un triángulo P, R, PRT, ¿no es cierto? PRT, ¿no es cierto? Contiene a uno de esos lados que tengo que demostrar, el PT. Y QRS es otro triángulo que contiene a este lado QS, ¿no es cierto? El QRS. Si yo demostrara que esos dos triángulos son iguales, por supuesto que voy a poder demostrar que PT es igual a QS porque partes homólogas de figuras congruentes son iguales, ¿verdad? Entonces, por ahí tengo que dirigir mi explicación, mi demostración. Entonces, vamos a hacer eso, demostración. Muy bien, entonces, ¿cómo puedo demostrar? A ver, si PS es igual a QT y RS es igual a RT, por ahí puedo demostrar que todo ese lado o esos dos lados del triángulo son iguales, ¿verdad? Eso se podría demostrar. Entonces, veamos. Ahora, tenemos que siempre pensar luego qué más voy a demostrar. Pues si yo demuestro que todos esos dos lados son iguales, luego necesito demostrar que los ángulos son iguales o que dos lados son iguales y el lado comprendido es igual, ¿no es cierto? Entonces ya, yo pudiera demostrar eh, que todo ese lado es igual, luego pudiera demostrar que el segmento pequeño de esos dos triángulos es igual y el ángulo comprendido entre esos dos lados es el mismo ángulo R. ¿Está bien? Y ahí podría ya demostrarlo de esa forma. ¿Está bien? Sí, me parece que ahí pudiera hacer eso. Muy bien, entonces vamos a hacerlo así. En el primer paso, vamos a decir que sí. em, eh, pongamos directamente PR es igual a PS más RT. A ver, perdón, PS más RS. ¿Sí? PR es igual a PS más RS. Y QR es igual a RT más QT. RT más QT. La explicación de esto, que el todo es igual a la suma de sus partes, ¿no es cierto? El todo es igual a la suma de sus partes.
¿Está bien? Muy bien. Ahora, si tengo que PS es igual a QT, ¿no es cierto? Si PS es igual a QT, ¿correcto? Esto es por datos. Y luego tengo que RS es igual a RT, RS es igual a RT, ¿no es cierto? También por datos. Entonces, ¿no es cierto? Ahí podríamos poner entonces o por lo tanto, como lo estábamos poniendo en clases, ¿no es cierto? Puedo decir que PR es igual a QR. PR es igual a QR, ¿no es cierto? Ya demuestro directamente que PR es igual a QR. ¿Por qué puedo decir esto? Porque, a ver, si yo a PS, ¿no es cierto? Le sumo RS, ¿no es cierto? Y QT, que es igual a PS, le sumo RT, ahí puedo decir que si a una igualdad se suman o restan cantidades iguales, se mantiene la igualdad. Y toda desigualdad es igual a los lados de acá, ¿no es cierto? Entonces, pongamos la explicación aquí. Si a una igualdad, ¿no es cierto?, se suman valores iguales, la igualdad se mantiene. ¿Está bien? A ver, ¿qué pasa si yo pongo esta explicación y primero pongo que PS es igual a QT y luego a PS le sumo RS y a QT le sumo RT y finalmente digo que PS más RS es igual a PR y QT más RT es igual a QR, también estaría bien. O sea, si voy haciéndole el mismo paso, pero a la inversa. Lo importante es ir demostrando esto, que todo esté justificado. O sea, si yo voy de aquí para acá o de acá para acá, pero mostrando todas estas igualdades, lo estoy haciendo bien. ¿Correcto? Muy bien. Si he demostrado que este lado de aquí es igual a este lado de acá. ¿No es cierto? Ya, muy bien. Ahora, segundo paso. El, pongámosle de la siguiente manera. Eh, el ángulo R, pongámoslo así, es un ángulo común de los triángulos PTR y QSR. ¿Está bien? El ángulo R es un ángulo común de los triángulos PTR y QSR. ¿No es cierto? Ambos tienen como ángulo común el ángulo R. ¿Y de dónde podemos decir eso? Por el diagrama, ¿no es cierto? O por el gráfico. ¿Está bien? Yo solo estoy diciendo que en base al gráfico que he elaborado, me doy cuenta que ese ángulo R está involucrado en los dos triángulos. ¿Está bien? Muy bien.
Ahora, vuelvo a hacer una referencia en el paso 3 de que si RS, ¿no es cierto? Si RS es igual a RT, los datos, entonces, por lo tanto, el triángulo PTR es igual al triángulo QSR. Porque yo digo que esos dos triángulos son iguales. Dos triángulos son iguales si tienen, ¿no es cierto? Dos lados iguales y el ángulo comprendido igual, ¿no es cierto? Dos triángulos son iguales si tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido igual. ¿Qué lados iguales? Ya demostramos que este lado de aquí es igual a este lado de acá, ¿no es cierto? También del triángulo, a ver, vamos primero con el PTR, ¿no es cierto? Ya. El segmento RT, tenemos el lado RT, y del triángulo QSR, tenemos que el lado RS son iguales, o sea, este es igual a este, ¿no es cierto? Y este pero pertenece al PRT. Ahora, del mismo PRT, el PR es igual al triángulo, al lado del triángulo QSR. El QR es igual y el RS del triángulo QSR es igual al RT del triángulo PTR. Ya, esos son los dos lados iguales. Y habíamos dicho que el R es el ángulo común. Entonces tengo dos lados, ¿no es cierto? O dos lados y el ángulo comprendido igual, ¿no es cierto? Vamos a ir marcando para que se entienda esto. Yo demostré que este lado es igual a este lado. Voy a poner dos rayitas al comienzo para que sepan cuál es cuál. Una rayita es igual al lado de la otra rayita. Muy bien. Ahora, este lado es igual a este lado del de acá. ¿Correcto? Ya. Y el ángulo común en estos. Los triángulos que se forman es este con este. ¿Está bien? Ya. Entonces, queda demostrado que el triángulo PTR es igual al QSR. Y finalmente, como cuarto paso, ¿no es cierto? Directamente concluyo y digo que PT es igual a QS. Porque partes homólogas de figuras congruentes son iguales. Y es lo que quería demostrar. ¿Está bien? Bueno, siempre es importante leer bien la indicación para hacer el gráfico, ¿no es cierto? Y luego establecer los datos
estableces la hipótesis y antes de empezar a demostrar por todo lado, porque yo noté en la última clase que ese era un error que estaban cometiendo, me fijo qué es lo que tengo que demostrar. Y antes de empezar a describir y argumentar, primero pienso qué camino voy a tomar para resolver esto. Entonces, nosotros, antes de empezar a hacer esto, dijimos, a ver, si yo demostraría que este triángulo es igual a este triángulo, ya pudiera decir que este lado es igual a este lado, por ser figuras congruentes, ¿no es cierto? Entonces, eso ya me permite pensar en un camino que debería tomar para demostrar eso. Pero si empiezo al azar, aquí, por ejemplo, podría decir, ah, bueno, si sumo este con este y este con este y son iguales, entonces el triángulo es isósceles, por lo tanto, este ángulo es igual a este ángulo, y en fin, empezar a irme por lugares que no necesito. En realidad, los triángulos que tenía que demostrar son otros, ¿verdad? Otra manera de demostrar esto, a lo mejor hubiese sido decir que el triángulo, veamos, que el PTQ es igual al triángulo PQS, ¿cierto? Ahí hubiera podido igual demostrar que tienen un, un a ver, los dos son triángulos que tienen el ángulo RPQ igual al RQP, por ser ángulos de un triángulo isósceles. Y luego hubiese podido decir que tienen PS igual a QT por datos. Y también hubiese podido decir que el lado PQ es un lado común de los dos triángulos y nuevamente hubiese podido argumentar que dos triángulos son iguales si tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido igual. Y también hubiese podido demostrar de esa forma, ¿no es cierto? Entonces, también para que vean que no es el único camino. ¿Está bien? Bueno, espero esta explicación, muchachos, les haya ayudado un poco. ¿Dónde puedo ver más ejercicios de estos? Bueno, en el libro de matemáticas simplificadas hay varios, ¿no es cierto? Nosotros hicimos el número 3, este de aquí, pero tranquilamente pueden empezar desde el 2, el 3, el 4, ¿no es cierto? Y también tenemos el libro de la geometría del espacio de Jorge Wemp. Ahí también tenemos más ejercicios para trabajar. Espero esta explicación les ayude a entender un poco más esto y que les sirva para realizar de excelente manera su examen final. Prepárense, quedaré yo pendiente a cualquier duda que tengan, comuníquense conmigo con confianza, pero sí me gustaría que busquen ejercicios, los intenten hacer y en todo caso me contacten con preguntas puntuales, porque si hacemos preguntas muy generalizadas, a lo mejor vía WhatsApp o por teléfono, como sea, no les voy a poder dar una respuesta justamente específica, sino muy abierta y las situaciones muy abiertas se prestan a confusión. Eso, muchachos, un gusto haberles podido hacer este videito. Nuevamente espero que les ayude. Mucha suerte el día jueves en el examen. Que tengan una excelente semana.